Noticiero Ishimuleu, la realidad nacional desde la mirada de los pueblos. Transmitimos información de interés, noticias, entrevistas y lo más destacado del acontecer nacional, los movimientos sociales y los pueblos de Guatemala. Domingos, en horario estelar, Noticiero Ishimuleu, las noticias de los pueblos. Solo por TV Ishimuleu, el canal de los pueblos. Utzip etik chirishibonojel, chupan rejun jal ejere, janila yikikot yikobawe yilkin, chinni asajab chivarish anatej chupani katinamit Ishimuleu, chupandi nikaechare movimientos sociales, Flor de María Bacajol Nubi, Yikuje chupan rejun taluechre, noticias Ishimuleu, las noticias de los pueblos, Kishampe Wiki. Bienvenidos y bienvenidas. Es un gusto saludarles. Les saluda Flor de María Bacajol en este espacio de noticias Ishimuleu, las noticias de los pueblos. Vamos a compartir con ustedes noticias importantes del territorio de Ishimuleu y los movimientos sociales. A continuación, les dejo con los titulares y las noticias más importantes de la semana. Asesinan al abogado y defensor de organizaciones campesinas José Domingo Montejo. Aumentan los desalojos violentos en comunidades indígenas y campesinas. Limitan acceso a la prensa en audiencia de Claudia González. Organizaciones solicitan al Congreso avanzar en reformas a la ley del MP. Eligen a presidentes de comisiones de postulación de elección de cortes. Nombran a Claudia Escobar como embajadora ante la OEA. Realizan primer encuentro de autoridades ancestrales de los pueblos. Exigen al Estado garantizar la vida e integridad física del periodista José Rubén Zamora. Estas y otras noticias acá por su noticiero Ishimuleu, las noticias de los pueblos. Comenzamos con las noticias más importantes de la semana. Consternación, indignación y dolor es lo que ha causado el asesinato del abogado José Domingo Montejo. El abogado fue asesinado el pasado 5 de junio en Escuintla, mientras realizaba una visita de campo como parte de su trabajo de acompañamiento a organizaciones sociales y campesinas. El abogado era conocido por su aporte como defensor de campesinos, organizaciones sociales y defensoras y defensores de derechos humanos. El crimen del abogado José Domingo Montejo se da en el contexto del incremento de desalojos violentos en contra de comunidades indígenas y campesinas. Organizaciones campesinas señalan que existe complicidad entre los jueces y terratenientes, lo que ha facilitado las órdenes de desalojo a favor de los finqueros locales. Que de manera perversa están utilizando los desalojos con la intención de obstruir el acuerdo firmado con el actual presidente de la República y el movimiento campesino, haciéndonos creer que se trata de acciones del Ejecutivo, la cual es demasiado obvio. Lo que busca la alianza criminal, los mafiosos y corruptos en el país, es seguir costeando con la desgracia de los campesinos y pueblos originarios que luchamos por la defensa del territorio, los bienes naturales, para un desarrollo rural integral. Es intentar provocar una confrontación entre el nuevo gobierno de Guatemala y el movimiento campesino para defenestrar al actual presidente, por lo que demandamos investigar, denunciar y juzgar por sedición, ya que continúan ejecutando el plan para un posible golpe de Estado. Aumenta la preocupación por la vida e integridad física del periodista José Rubén Zamora, que se encuentra encarcelado hace más de 2 años. Esta semana, distintas organizaciones demandaron al Estado aumentar la seguridad y garantizar la vida del periodista, luego que se conociera de un supuesto atentado en su contra. El periodista permanece en prisión mientras se resuelven los casos que tiene en su contra. En la audiencia de ofrecimiento de prueba
de la abogada Claudia González, el Ministerio Público y querellantes solicitaron que no se deje ingresar a la prensa. La primera acción de mis abogadas defensoras fue requerir que entraran los medios de comunicación y las personas que quisieran. El juez le corre audiencia al MP y a la querellante y ellas manifiestan que se oponen al ingreso de los medios de prensa porque la pueden agredir, porque la amenazan, porque se tergiversa la información y que la pone en peligro. En la audiencia, que había sido retrasada en varias ocasiones, se lograron presentar varios medios de prueba. Sin embargo, las pruebas de la defensa a favor de la abogada González no se concluyeron. La audiencia continuará el próximo 25 de junio. En mi caso, no llegamos a terminar la lectura de todos los medios de prueba. Nos quedamos como por la prueba número 9 más o menos. Solo dimos lectura a los, creo que son 6 testigos. 6 testigos más o menos. Propusimos la declaración de Blancaíra Stalin, propusimos al profesor Douglas Castel, Alberto Binder, Iván Velázquez, María Luisa Quinteros, Luz Adriana Camargo, las últimas 2 fueron jefas de investigación de la CICIG, y creo que y nos quedamos por prueba documental. Organizaciones sociales, víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno solicitan al Congreso de la República avanzar con las leyes que permitan reformar el Ministerio Público y así poder destituir a la fiscal general Consuelo Porras. Las organizaciones llegaron al Congreso para presentar sus demandas. Sin embargo, no fueron atendidos por el presidente de este organismo, el diputado Nery Ramos. Que bueno, ya estaba agendado, él recibió la carta, nos mostraron la copia de recibido de la petición y el señor presidente del Congreso la había agendado y por respeto, por atención, digamos, a esa petición de las víctimas, prefirió posponerlo. Se va a reprogramar la reunión para la recepción de las peticiones y hablar directamente con él, que según ellos pues, esperamos que no sea muy tardío, debido a que cuando no hay sesión ordinaria pues hay más posibilidad que el presidente del Congreso programe su tiempo para recibirnos. Llegó el momento de realizar un corte, pero al volver tendremos más noticias de su interés y de los territorios de Iximuleu. Caslemar, avanzando juntos hacia el buen vivir. Solo por TV Iximuleu, el canal de los pueblos. Noticiero Iximuleu, la realidad nacional desde la mirada de los pueblos. Transmitimos información de interés, noticias, entrevistas y lo más destacado del acontecer nacional, los movimientos sociales y los pueblos de Guatemala. Domingos, en horario estelar, Noticiero Iximuleu, las noticias de los pueblos. Solo por TV Iximuleu, el canal de los pueblos. Gracias por continuar con nosotros.
Regresamos con más noticias de su interés. En el Salón del Pueblo del Congreso de la República se realizó una reunión del Foro de Rectores, quienes eligieron a los presidentes de las comisiones de postulación para la elección de Cortes. Miguel Cortés, rector de la Universidad Rafael Landívar, presidirá la postuladora para elegir magistradas y magistrados para la Corte Suprema de Justicia. Raúl Arévalo, rector de la Universidad Internaciones, presidirá la postuladora para elegir magistrados de las Cortes de Apelación. Pese al cabildeo realizado, el rector impuesto de la USAC, Walter Mazariegos, quedó fuera de las presidencias de estas comisiones. Sé que nuestro país tiene una historia un poquito confusa con respecto a los antecedentes de este tipo de procesos. Sin embargo, al aceptar esta comisión, que es muy seria y de altísima responsabilidad, vengo inspirado por prestarle un servicio a mi país, porque es el momento, siempre es el momento, en que debe encaminarse por una senda de justicia, una senda de transparencia y una senda de progreso que tanta falta le hace a nuestra gente. El juicio por genocidio contra el pueblo Ixil continuó presentando testimonios y peritos para determinar la culpabilidad de Benedicto Lucas García. Uno de los peritajes presentados fue el del sociólogo Mark Drawing, quien abordó el tema de la doctrina militar y la guerra contrainsurgente en Guatemala. Y explicar la coherencia entre la teoría y la práctica de la guerra contrasubversiva que resultó en masacres de civiles no combatientes en el área Ixil en 1981 y 1982, entre otras acciones perjudiciales perpetradas en contra de las poblaciones indígenas. 2. La principal pregunta que dirigió la investigación puede resumirse en los siguientes términos. ¿Tuvo la sección de inteligencia del Estado Mayor General del Ejército un rol en la comisión de repetidas masacres en el área Ixil en 1981 y 1982? La respuesta es afirmativa. Y como se pudo constatar en el transcurso de la investigación, la misma respuesta se aplica también a la sección de operaciones del Estado Mayor General del Ejército de Guatemala en 1981 y 1982. En el departamento del Quiché se realizó un encuentro de autoridades ancestrales, en donde participaron varios representantes de distintos territorios y pueblos. Este espacio fue el marco para que las autoridades ancestrales reflexionaran sobre el papel que juegan en la actual coyuntura, así como las distintas acciones realizadas para defender la institucionalidad democrática y permitir la transición de gobierno. Indignación es lo que ha provocado que una mujer maya le besara la mano a la reina consorte de España, la señora Leticia Ortiz. La señora Ortiz estuvo de visita recientemente en el país para verificar el avance de proyectos de cooperación. La imagen ha provocado repudio y rechazo en varios sectores, quienes destacan que en ningún momento la funcionaria española se refirió a los 500 años de invasión y genocidio provocado por su país, y que la mujer maya, más que respeto, adopta una postura servil o de humillación. Ahora les presentaremos una serie de notas breves de interés para los territorios de Iximuleu, los movimientos sociales y los pueblos originarios. La abogada Claudia Escobar fue nombrada como embajadora de Guatemala ante la Organización de Estados Americanos. Jordán Rodas, ex procurador de Derechos Humanos, presentó una apelación ante la Corte de Constitucionalidad para detener la orden de captura que se emitiera en su contra por su vinculación en el caso USAC. La abogada Virginia La Parra presentó su renuncia como fiscal del Ministerio Público, luego de 16 años de servicio en esta institución.
Jueza Patricia Gámez presenta su renuncia al cargo como jueza de primera instancia penal de Zacatepeques, luego que el organismo judicial ordenara su traslado, el cual la jueza considera un despido indirecto. La diputada Sonia Gutiérrez de WINAC, URNG, se reunió con diversas organizaciones de pueblos indígenas para dar seguimiento y presentar la metodología para la construcción de la agenda legislativa de pueblos indígenas. Llegó el momento de nuestro reportaje especial de la semana. Y esta vez vamos a realizar un recorrido en el herpetario de los bichos de Diana. Acompáñennos. Y ahora sí, estamos por iniciar el recorrido acá en el herpetario Los Bichos de Diana. Y bueno, gracias una vez más, Gabriel Reyes, por permitirnos el ingreso a este lugar que está tan bonito y que hoy vamos a conocer juntos y aprender mucho sobre los animales. Porque ¿sabe qué decimos nosotros siempre? Que de los animales hay que aprender, ¿verdad? Bueno, ahora sí, nos muestra entonces. Por favor, pasen, vénganse por acá. Y pues empezamos a compartirles un poquito del mensaje principal que intento transmitir aquí a las personas, Marlene, en general que nos visitan. Lamentablemente, ustedes no me dejarán mentir, de los animales más asesinados en todo el mundo son las serpientes, por desconocimiento, por ignorancia, por mitos, por un montón de temas que son totalmente inválidos, ¿verdad? Porque estos organismos, pues, son bastante importantes alrededor nuestro y lamentablemente, pues, uno de los territorios del planeta donde más asesinatos ocurren de estos organismos es Latinoamérica. Guatemala, pues, tristemente no es la excepción. Aquí en Guatemala la gente pues hasta hace bromas cuando ve a un organismo de estos asesinados y es una situación que solo refleja el grado de ignorancia que existe muchas veces en nuestras comunidades. Las serpientes son organismos muy importantes alrededor nuestro ya que depredan gran cantidad de roedores. Este animal que estamos viendo allí es una boa imperator, es como la ciencia conoce ese organismo, es un animal totalmente inofensivo, de hábitos arborícolas, por eso les ponemos en los recintos ramas, a ella les gusta mucho estar enrollada sobre una rama, es un animal muy común en las costas hacia los dos océanos de nuestro país, tanto allá en el Atlántico, en el norte, como aquí en costa sur guatemalteca. Es un animal que alcanza tallas bastante grandes, se sabe que aquí en Guatemala puede alcanzar 3 metros de largo una hembra. ¡Wow! Capaz de tragarse un venado joven, ¿verdad? Increíble. Son animales muy, muy bonitos. Este ejemplar tiene ahí una su característica bien interesante. Ella es bastante agresiva y ahí ya podemos ver cierta actitud que está mostrando ante la cámara, que ve movimiento y ella siente que eso puede ser una amenaza, entonces le empieza a poner mucha atención, ¿verdad? Entonces, una de las situaciones que tratamos de contarle a la gente y al público en general acá es de que con las serpientes no hay absolutamente nada que temer. Las serpientes nunca van a morder, nunca van a defenderse si nosotros no invadimos su espacio. Lamentablemente es una situación que la gente muchas veces cree aquí en Guatemala y en Latinoamérica, que las serpientes los van a buscar, los van a perseguir para morder. Muchos accidentes que se dan de mordidas de serpientes venenosas en territorio guatemalteco se dan porque la gente camina en espacios silvestres y no es cuidadosa al caminar en esos espacios silvestres. Yo soy guía de montaña aquí en este territorio y en mis tours una de las cosas que nunca dejan de escuchar mis turistas es cuando vamos en un sendero, siempre vista el sendero, cuidado donde nos sentamos, cuidado donde nos paramos, porque las serpientes pues están muchas veces en los lugares donde menos creemos. Así es, Gabriel. Y bueno, usted mencionó un punto muy importante. Acá es definitivamente vital el aprender todo sobre los animales porque nuestra ignorancia nos puede llevar a ser muy destructivos, ¿verdad, Gabriel? En el caso de las serpientes, acá como podemos ver a esta hermosa mazacuata, realmente es impresionante, ¿verdad? Son animales que están estigmatizados, como usted lo comentaba. Alrededor de ellas giran muchos mitos y muchas verdades. Y solo la educación puede hacernos de verdad valorar estos
estos ejemplares tan maravillosos, ¿verdad? ¿Qué comen estas serpientes? Yo tengo esa duda, Buenísima Gabriel. pregunta, perdón, Maleni, que no aclaré esa situación. Este animal en cautiverio pues es alimentado por roedores, ¿verdad? Ella es una hembra relativamente joven, mide 1,20 m aproximadamente. Ella se come unas 6 ratas al mes acá con nosotros, de unos 400 gramos cada rata, ¿verdad? En estado silvestre, un ejemplar de este tamaño comería todo lo que pueda cazar. Un ratón pequeño, una rata, una ardilla, un conejo, una zarigüeya ocasionalmente. Como es un animal de hábitos arborícolas, en estado silvestre también se alimentan de aves. Entonces, son animales de hábitos nocturnos y en la noche es que los podríamos encontrar activos en sus zonas silvestres donde aún están presentes, ¿verdad? Estos animales. Es lo que comen estos organismos, ¿verdad? Muchas personas quizás se preguntarán, Gabriel, si al encontrarnos un ejemplar de estos, por ejemplo, haciendo un recorrido o que de repente pues puedan llegar a nuestra casa por algún incendio o alguna cuestión de estas, ¿qué es, digamos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Ya usted nos platicaba que no las debemos atacar porque no representan peligro realmente para nosotros, pero ¿cuál debe ser nuestra postura? ¿Qué es lo correcto hacer? Buenísimo. Lo ideal es obviamente ante un animal silvestre, cualquiera sea la especie de animal silvestre que estemos hablando, es guardar distancia, ¿verdad, Marlene? Obviamente son animales salvajes que pueden llegar a vernos a nosotros como un peligro. Por ejemplo, una ardilla es un animal, pues aparentemente un mamífero que nosotros lo podemos ver en el bosque, muy noble, muy tranquilo. Pero si nosotros, por alguna razón, una ardilla quedara atrapada en una habitación en nuestra casa y nosotros intentamos contenerla de alguna forma, se va a sentir agredida, y las ardillas son roedores y tienen unos dientes muy grandes. Entonces, si se va a sentir agredida, ella va a morder y eso ya nos causaría un daño. Entonces pasa lo mismo con las serpientes. Si nosotros llegamos a tener ese pequeño inconveniente de tener un encuentro con un animal de estos en una zona urbana, pues lo ideal es guardar distancia, llamar a personas que nos puedan ayudar para evacuar al animal de donde está. Obviamente el mensaje principal aquí, Marlene, es nunca hacerle daño a un animal silvestre. Son patrimonio natural de todos, que debe de existir, que debe ser protegido por todos. Entonces, llamamos a algún experto que nos pueda ayudar. Y una de las cosas que me alegra mucho que está pasando actualmente al menos en este territorio de Zacatepeques, es de que muchos amigos y vecinos, pues si nosotros no respondemos un llamado, llaman a los bomberos, y hay muchos bomberos que son muy amables y capturan a estos organismos y después los son reubicados en lugares apropiados, ¿verdad? Eso es lo que corresponde hacer. Información importante, sin duda alguna, y también un llamado a la reflexión para que no todo lo que nos cause temor en algún momento, pues lo querramos destruir, ¿verdad? Ni matioshich chive shishkuhewik in chupan rejunta lewachre tichajij ibi matios chook chiva. Llegó el momento de agradecerles de estar conmigo en este espacio de noticias y Shimuleo, las noticias de los pueblos. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y conocer la información importante para los territorios y los movimientos sociales. Presentó para ustedes Flor de María Bacajón. Hasta pronto.